Bienvenidos nuevamente a otro video del Dios desconocido. Hoy continuamos con Levítico 4, justamente en los versículos que nos competen más para el estudio del pecado. Entonces es un capítulo muy denso, pero creo que es de gran bendición cuando nosotros vemos que puestos los ojos en Cristo, a pesar de que éramos pecadores, Dios nos ha rescatado y que nos ha hecho nuevas criaturas. El corazón del capítulo 4, como veíamos en el video pasado, es que el pecado de toda la congregación, incluyéndonos hoy como congregación, ¿no? El pueblo de Dios en general en toda la historia, sin importar el género ni la edad, eh, era universal, ¿no? Entonces, le competía tanto a la persona común como a la persona que ocupara cualquier puesto o función dentro del pueblo, y así es hoy con nosotros. Entonces, en cuanto al estudio de Levítico 4, hay una división del pecado en función del grupo de personas que lo hacían, es decir, sacerdotes, líderes y congregantes o asamblea o pueblo común. Y en el capítulo 5 se divide la estructura del capítulo por el tipo de pecado. Entonces, si nosotros analizamos estas guías para entender la estructura general del capítulo, veremos que Dios es tan misericordioso que Él dice que no importa la condición socioeconómica, había forma de obtener misericordia a los ojos de Dios si tan solo lo obedecíamos con todo el corazón por amor, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy en Cristo, porque finalmente ninguno de nosotros logra obedecer al Señor. No podemos obtener méritos de ello, sino que toda la gloria es para el Señor, porque solo Él fue obediente hasta la cruz. Y esto nos hace ver a un Dios misericordioso en Antiguo Testamento. Así que, continuando con los versículos que completan el estudio previo, en Levítico 4, Biblia textual, vemos que en el versículo 16 Dios dice: «Luego el sacerdote ungido llevará una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión, y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote hará aspersión 7 veces ante Jehová hacia el velo», que era lo que analizábamos también en la fórmula anterior en cuanto a la aspersión de la sangre en el velo, y que decíamos, ¿no?, que era desde afuera hacia adentro, no era el día de la expiación. Entonces, en este momento, el sacerdote no tenía acceso al lugar santísimo donde estaba el arca, sino que lo hacía desde fuera, y con eso, de forma completa, 7 veces estaba haciendo efectivo el sacrificio para con Dios en cuanto a la purificación por el pecado. Pero si continuamos, vemos que comenzaremos a hablar de líderes, ¿no? No tanto de sacerdotes. Entonces, hasta este punto, todavía nos habla del pecado de los propios sacerdotes. Y pondrá parte de la sangre, en el versículo 18 dice, en los cuernos del altar. Entonces decíamos que es el lugar donde tenía contacto diario el sacerdote, por eso tenía que estar limpio. En presencia de Jehová, dice, en la tienda de reunión. Entonces, el capítulo no nos deja olvidar de vincular que todo esto se trata finalmente de la presencia de Dios, ¿no? Recuerden primera de Pedro. Pedro está pensando en este tipo de pasajes cuando nos dice que somos sacrificios vivos para el Señor en obediencia. Entonces, hoy somos la tienda de reunión, en otras palabras, y el Espíritu es Dios con nosotros hoy gracias a Cristo. Así que, así como la sangre se ponía en los cuernos del altar, que era lo que más frecuentemente tocaba el sacerdote, hoy entendemos que en la vida nuestros cuerpos deben ser templos para el Señor, ¿no?, incluyendo, claro, nuestra alma, porque es lo que hacemos diario. Entonces, es el lugar donde está la presencia de Dios hoy en el Espíritu Santo, y es donde tenemos que estar puros para el Señor. Hemos sido lavados una única vez por Cristo en la cruz. Nuestros pecados de pasado y futuro están lavados en la cruz, y hemos nacido de nuevo en Él porque Él nos hizo nacer de nuevo. Pero eso no significa que seamos hipócritas y que sigamos pecando más para que sobreabunde la gracia, ¿no?, como dice Pablo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, justamente como nos dicen los apóstoles, los evangelistas, el Nuevo Testamento, es confesar nuestros pecados ante el Señor, ¿no? Tenemos ante el Señor, como dicen las cartas de Juan, la posibilidad de confesar nuestros pecados a Cristo. Cada vez que pecamos podemos correr a Él, y gracias a que el Espíritu habla a través de nosotros palabras inentendibles, que es la palabra de Dios, ¿no? Es inentendible porque antes no la entendíamos, ahora ya en el Señor. Entonces, a través de la misma palabra de Dios, el Espíritu ora e intercede por nosotros para que Jesús también interceda por nosotros ante el Padre, ¿no? Es la forma en la que tenemos 2 abogados, o intercesores de distinta manera, pero que los 2 son abogados hoy en el Nuevo Testamento para con nosotros, ¿no? Que así que esto nos enseña que así como la aspersión de la sangre era en los cuernos del altar, hoy nuestras vidas tienen que ser plenamente llenadas por Cristo, ¿no? Por la palabra de Dios, por la oración, guiada por el Espíritu Santo, sin dejar ningún huequito, y sobre todo lo más importante, nosotros
que estemos dedicados completamente a la gloria del Señor. Y continúa diciendo, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto situado en la entrada de la tienda de reunión, y quitará de él toda su grasa y la dejará consumir sobre el altar. Preparará el novillo así como preparó el novillo de expiación, lo mismo será hecho con él. El sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán liberados de sus pecados. Y se sacará el novillo fuera del campamento y se quemará como quemó el primer novillo. Es un sacrificio expiatorio por la congregación. Entonces, aquí decíamos que esta fórmula es lo que nos recuerda a un Levítico 1, pero también estamos haciendo lo que se hacía en el día de la expiación en Levítico 16, ¿no? Pero no solo era el día de la expiación cuando se hacía este tipo de sacrificio. Es lo que tenemos que entender. Y en el día de la expiación, cuando lo estudiemos, veremos que se hacían todos estos sacrificios de Levítico 1 al 5 para que el sumo sacerdote representara a la nación y finalmente se hiciera este perdón de pecados. Es lo que hizo Cristo con nosotros, su pueblo, ¿sí? Pero además, estos sacrificios se ofrecían en cualquier otro día. Los 365 días del año se estaban ofreciendo porque todos los días pecamos. Entonces, es un grave error, por ejemplo, entender que solo esa vez Dios nos está pidiendo lavar pecados como en el sentido de que nunca le confesemos nuestros pecados diarios o que con una única vez ya con eso Dios se olvida de nosotros y nos deja pecar y nos volverá a ver en la gloria. Porque no es así. O sea, si bien Dios sí nos perdonó en una única ocasión y llevó sobre él los pecados del mundo, diario entendemos que tenemos que confesar pecados contra Dios, porque diario seguimos pecando, aunque ya no amamos el pecar, sino que amamos la ley de Dios, diario nos equivocamos en algo y diario tenemos que confesarle pecados a Dios en oración y también a nuestro prójimo, es lo que vamos a ver en Levítico 5, pero ya desde Levítico 4 decíamos que para hacer este tipo de sacrificios, pues había que comentarlos a la congregación, había que decirlos, ¿no? Si no se comentaban los pecados, y solo se hacía el sacrificio, es lo que empezó a hacer el pueblo a partir de cierto tiempo, y eso fue considerado por Dios legalismo. Repasen Miqueas, repasen Ezequiel. Cuando Dios dice que solo se daban sacrificios en lo externo, Dios lo consideró abominable e hipocresía, porque solo se hacía lo externo, pero no se hacía el amor, ni la justicia, ni la misericordia a través de la ley de Dios o como la base de la ley de Dios. Entonces, hoy en la era del Espíritu entendemos que este tipo de sacrificios, el elemento externo, lo que lo consuma ya está en Cristo en una única ocasión, claro, pero la base del sacrificio en cuanto al amor, la obediencia y la justicia del reino de Dios nos sigue enseñando que diario tenemos que confesarle pecados a Dios y si se puede también a nuestros hermanos, porque de eso se trata ser cristianos, exponernos a que nos corrijan, a que nos disciplinen, porque todos nosotros vamos caminando hacia la altura del varón perfecto, ninguno de nosotros es perfecto. Solo el Señor, ¿no? Ninguno de nosotros es justo, solo Dios. Entonces, este tipo de sacrificios nos recuerdan que no era solo lo externo, sino que la base era confesar tu pecado. Entonces, yo tenía un pecado por ignorancia, que hoy vamos a analizar más la palabra, pues decía, bueno, yo no sabía, no hay excusa porque debí saberlo, pero no sabía, voy y le presento un sacrificio a Dios, ¿no? Y que implicaba un holocausto, porque sobre la base de todo sacrificio estaba holocausto, Levítico 1, y este tipo de sacrificios para estar bien con Dios. Pero eso implicaba que el sacerdote que me recibía el sacrificio, que en este caso el mismo sacerdote está ofreciendo un sacrificio por su propio pecado, bueno, el sacerdote recibía el sacrificio y escuchaban mi pecado porque yo tenía que confesarlo y claro, Dios me escuchaba. Ahora, Dios nos ve en todo momento y todo lugar, por supuesto. Pero es distinto decir que Dios me está viendo como una cámara de video a que realmente yo tengo una relación con Dios. Si yo nunca le confieso mis pecados a Dios ni al prójimo, yo entiendo que Dios en realidad es como si fuera una cámara de video que me está vigilando y hay que está grabando y nunca tengo una relación con Dios y lo que la gente piensa es que al final Dios va como a sacar la memoria y va a decir, bueno, pues mira, aquí están tus pecados, pero ya los pagó Cristo, no pasa nada, entra, ¿no? Y no es así la relación con Dios, al contrario, porque ya fuimos nacidos en Cristo, solo por gracia, sin méritos. Todo cristiano, lo que hacemos es confesar pecados porque tenemos convicción de pecado y pecar nos lastima porque lastimamos a Dios cuando pecamos. Entonces, no somos hipócritas como para pensar que solo es una cámara de video. Dios, al contrario, Dios es personal. El Padre, el Hijo y el Espíritu son 3 personas, un solo Dios, ¿verdad? Entonces, como personas tienen mente, tienen razón, tienen sentimientos, emociones, sufren, pero se alegran, porque es un solo Dios y, claro, sus pensamientos y emociones son superiores a las nuestras, como lo dicen los salmos, ¿no? Pero finalmente Dios es personal. Entonces,
Dios no solo es una cámara de video que está grabando nuestro pecado, y cuando nosotros confesamos pecados ante Dios en la oración y al prójimo también, con nuestros hermanos en nuestra congregación, por ejemplo, o en nuestra vida diaria con nuestros hermanos, em, entendemos que estamos honrando a Dios, cumpliendo un mandamiento, y a la vez estamos teniendo una relación directa con Dios, porque estamos platicando con Él y con el prójimo, ¿no? Porque seamos honestos, en las congregaciones solo se ora para pedir cosas, tanto espirituales como físicas. No solemos pedir perdón por los pecados, ¿no? Y tanto en congregaciones bautistas, como en congregaciones presbiterianas, como en la iglesia católica, como los antinomianistas, ninguno ora por el perdón de los pecados. Todos oran por cosas materiales, por cosas espirituales, o de salvación, o de evangelismo, o de que me den una camioneta, o de que me den un celular, o de que Dios me dé estabilidad emocional, pero nadie le pide a Dios que nos perdone los pecados. ¿Por qué? Claro, entendemos el concepto de iglesia visible e invisible, ¿no? Y muchos de ellos no son cristianos de verdad. Por eso no tienen convicción de pecado, pero ustedes que lo están viendo, yo creo en Dios que hay personas que ven este video que son mis hermanos y que somos cristianos de verdad. Entonces, tenemos convicción de pecado por el Espíritu Santo. Y eso implica que diario cuando pecamos nos sentimos sucios y tenemos la necesidad de darle a Dios un sacrificio, ¿no? Ahora nuestro sacrificio es de oración, porque la base del sacrificio es Cristo. Entonces, Dios va a aceptar nuestro sacrificio porque el medio externo ya está. Por eso no tenemos que matar animales, ¿no? Pero mucha gente se queda ahí, ¿no? Diciendo, ya no tengo que tener una relación con Dios. Esas personas no han nacido de nuevo y ojalá, si Dios quiere, lo hagan, si es la voluntad de Dios, y si no, que reciban juicio, ¿no? Porque se trata de la gloria de Dios, no de nosotros. Pero bueno, pero nosotros como cristianos entendemos que el medio externo del sacrificio ya está en Cristo. Una única ocasión, no hay que hacerlo más, ¿no? Pero la base de este mandamiento es confesar pecados con Dios en la oración. Entonces, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados diarios que cometemos contra Él, fuerzas para ya no pecar más. Recuerden el Padre Nuestro. Líbranos de la tentación, no nos dejes caer en el mal, incluyendo, ¿no? O en el maligno, la posibilidad de pecar para ya no tener posibilidad de lastimar a Dios o de pecar, sino que nos quite de esas oportunidades de pecar. Casi nadie lo hace, ¿no? Y yo no lo hacía mucho tiempo de mi vida y lo sé porque antes de nacer de nuevo yo solo pensaba vanidad de vanidades, la cual es una ilusión porque eso no existe. No hay un justo más que el Señor. Por lo tanto, sé que en la carne las personas solo piensan en su orgullo. Entonces, cuando en congregaciones, en grupos de estudio o nosotros mismos nos encontramos que nadie pide perdón de pecados al Señor y nadie confiesa pecados como si todos fueran perfectos en un grupo de personas, ahí todavía no está el Espíritu y hay que pedir para nacer de nuevo o para crecer más y madurar en el Señor, ¿no? Porque eso es parte del nacer de nuevo, de tener al Señor. Y eso es lo que entendemos por confesar pecados, ¿no? Entonces, cuando aquí dice que sacará el novillo fuera del campamento, recuerden que eso es lo que se hacía en expiación, pero por la base del sacrificio que está en Levítico 4. Levítico es un libro progresivo, entonces, primero Moisés nos está dando de parte de Dios como que las piezas individuales de los, sacerdotes y cómo ofrecen sacrificios, luego nos dice por grupos específicos de situaciones de vigilancia de leyes, ¿no? De la comida, de leyes de purificación, de enfermedades del cuerpo que traducían pecado, que entendemos que hoy es de forma federal y después el día de la expiación. Entonces, estos sacrificios, por eso es que no es que se repitan en el libro en el sentido de que el libro es repetitivo, sino que el autor está pensando en que uno domina primero las bases y después ya solo va a estar diciendo, hagan como recuerdan que se hace en el holocausto o hagan estos sacrificios, pero ya no va a extender los sacrificios, sino que se entiende que el lector ya está dominando y conociendo las bases que dio en los primeros capítulos Dios. Por eso es que es progresivo, por eso pareciera que se repite y estamos diciendo ahorita que el versículo 21 es lo que se hacía en expiación, pero porque en expiación se hacían los primeros 5 sacrificios para el Señor en un único día. Pero aparte de ese, todos los días se hacían sacrificios. Entonces, todos los días Dios está con nosotros en una relación. Ya nos perdonó pecados, ya no perdemos la salvación porque no proviene de nosotros, pero tenemos una relación con Dios y diario le pedimos perdón y Él nos escucha y Él desde su humanidad nos entiende el Hijo y a la vez nos da las fuerzas, el Espíritu, para cada vez pecar menos, ¿no? Y para que nos aleja de la tentación y nos da más fe, ¿no? Vamos creciendo en fe y dándole obras al Señor, como dice la carta de Santiago. Entonces,
cuando decía que se sacaba el novillo fuera del campamento, pues es justo lo que hizo Cristo, ¿verdad? Pero ya decíamos que el versículo 20 dice que preparará el novillo, así como preparó el novillo de expiación, el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán liberados de sus pecados. Entonces, aquí es donde por fin hablamos de liberar pecados y se sacará el novillo fuera del campamento. Entonces, Jesús representa ese novillo, pero a la vez representa el cordero que está siendo sacrificado dentro del templo a la misma hora en la cruz. Entonces, Jesús es ambos, lo que está pasando dentro del templo en la Pascua y lo que está pasando fuera del templo en este Levítico 4. Por eso es que no deben perder de vista eso. Cuando se enseña solo como que Jesús es quien sacó los pecados, quedamos a la mitad, porque Jesús también es quien está restaurando la relación como un Levítico 1 que no tenía nada que ver con pecado dentro del templo, ¿no? ¿Y cómo lo está haciendo si está fuera en la cruz? Bueno, por eso Jesús se está ofreciendo desde la cena del Señor dentro de la ciudad de Jerusalén, para que cuando muera en la cruz, Él ya se había ofrecido tanto lo que estaba dentro como lo que estaba afuera, porque finalmente nunca se trató de lo geográfico. Recuerden a Miqueas o recuerden a Ezequiel, nunca se trató de lo geográfico. El Señor tiene realmente en su altar real, en la gloria de Dios, un altar que le enseñó, por ejemplo, Ezequías, que se mueve con ruedas y que es móvil o que va donde la voluntad de Dios dice en el Espíritu. Entonces Dios no está confinado en un lugar, pero para motivos de profecías del Señor, Él se ofrece desde antes en la cena para que entendamos que Él representa tanto lo que se está consumiendo a pie del altar en el holocausto, como vimos ahorita en el capítulo 4, que es la base del Levítico 1, y también Él es el novillo que sale fuera del campamento y se quema como quemó el primer novillo. Entonces, Él es el primero y el segundo novillo. Jesús es los dos. Y con uno Dios nos acerca a sí mismo y con el otro nos perdona pecados. Entonces, ¿qué ganó Cristo en la cruz? ¿Solo nos perdonó pecados? No. Vámonos del 1 al 5. Levítico 1 nos enseña que Jesús nos acercó al Señor. Levítico 2 nos enseña que el trabajo de Jesús en su vida de obediencia es tomado para nosotros como obediencia por Cristo, ¿no? Porque el Padre ve a nosotros en Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Levítico 3, Jesús nos dio su paz y nos dio paz para con el Señor. Levítico 4 y 5, Jesús perdonó nuestros pecados y los aplicó sobre sí mismo, ¿no? Como pago sustitutivo. Entonces, Cristo gana esas 5 cosas en la cruz. Es mucho más que entender que solo perdonó pecados, ¿no? Es mucho más gloria para el Señor, 5 veces más objetivos cumplidos de Cristo que solo uno, ¿verdad? Entonces, este capítulo nos habla de la gloria de Dios que muriendo fuera, en la cruz también está muriendo dentro, acercándonos al Señor. En un Levítico 4, perdón por pecados, y en un holocausto, por ejemplo. Cuando un jefe peque por ignorancia, versículo 22, ya pasamos aquí a los jefes, dejamos a los sacerdotes y entramos a los jefes, personas que tenían cierto estatus social, por ejemplo, podía ser un rey. En esta época todavía no había reyes, el único rey era el Señor, después ya empezó a haber reyes que Dios le dio al pueblo por la necedad del pueblo, pero aquí podía ser un funcionario, un juez, por ejemplo, después, o alguna persona que tuviera un cargo en especial, un jefe. Entonces, eran personas que tenían buen sustento económico, buen tiempo para leer las escrituras, no eran trabajadores del campo. La exigencia era un poco menor en estos versículos que siguen que con los sacerdotes que estaban dedicados todo el tiempo para con el Señor y que el Señor se aseguraba de darles un sustento a través del sistema de diezmos y ofrendas, pero aquí no están todo el día trabajando con sus manos, tienen tiempo para estudiar de Dios, pero la exigencia es un poco menor porque no están dedicados siempre a estudiar la palabra de Dios, sí diario, como dice Deuteronomio, de día y de noche meditar las escrituras y repetírselas a los hijos, etcétera, pero no están dedicados únicamente con el Señor, que es lo que se conoce como ministerio exclusivo, que todos tenemos un ministerio exclusivo porque somos sacerdotes de Cristo, por cierto, los cristianos, sino que ellos están trabajando en sus comercios o en sus cosas personales para obtener ganancias, pero a la vez tienen más tiempo que un trabajador que está más horas trabajando. Entonces, por eso la exigencia es menor que la de los sacerdotes en los siguientes versículos con los jefes, pero es mayor que, por ejemplo, que con los trabajadores comunes, ¿no? Entonces, eso marca la división en 3 de este capítulo 4. Las posibilidades económicas y de tiempo para darle tiempo y dinero al Señor, en otras palabras. Versículo 22 nos dice, cuando un jefe, vamos a ponerlo grande, ¿no? Cuando un jefe peque por ignorancia, y aquí es donde voy a vincularme a la palabra, ahorita la estudiamos, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Jehová, recuerden, cualquiera, no dice solo los 10,
para ir dejando atrás, ¿no? Esa enseñanza de que solo hay 10 mandamientos morales. Calvino tuvo una buena enseñanza, ya pasaron 400 años, Calvino no es Pablo, Calvino no es Pedro, así que Calvino tuvo errores, ¿no? Y es un gran hermano, pero no solo hay 10 mandamientos morales, ¿no? Todos los mandamientos de Dios tienen un sustrato moral, todos, todos, hasta los de las leyes civiles y de las leyes ceremoniales, todos tienen una base moral, ¿no? Esa es la riqueza del Antiguo Testamento en Cristo, ¿no? No en legalismo, en Cristo. Lo que nos enseña la ley del amor en Cristo es que todos los mandamientos, hasta los de comida o los de vestimenta, nos enseñan la misericordia de Dios, el juicio de Dios, y nos enseñan la moral de Dios. Entonces, hay que dejar atrás la idea de que solo hay 10 mandamientos morales. Toda la ley es moral en Cristo y entendida con el Espíritu se entiende bien. Entendida sin el Espíritu se hace legalismo de la ley y pues terminamos matando a Cristo en legalismo, ¿verdad? Y esa no es la intención. Pero la cuestión aquí es que vean, dice, pequé por ignorancia, ¿no? O sea, cualquier jefe que haya pecado por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Jehová, no los que me interesan más o no los que yo veo más graves o más bonitos o más ruidosos, sino que todos, hasta el más chiquito de los mandamientos de Dios, pecar contra él es rebelión. Entonces, pecar contra el mandamiento más chiquito de Dios nos llevaba al infierno. Ahora, claro, que la Biblia sí enseña grados de castigo en el infierno, eso es cierto, pero desde el pecado más chiquito hasta el más grande, ambos merecían el infierno, ¿no? Por eso estábamos perdidos, porque muchos de nosotros éramos entre estoicos, ¿no? Porque hablábamos mucho de virtud, pero también éramos relativistas y con el relativismo efectivamente nos desviamos de la moral de Dios porque entonces al relativizar hacemos igual de importante nuestra opinión y caemos en que respeten más bien mi propia opinión, ¿no? Entonces, el relativismo es seguir el propio corazón, pero las escrituras dicen que el corazón del hombre es engañoso y que siempre está lleno de maldad, ¿no? O presto para hacer maldad. Por lo tanto, romper cualquiera de los mandamientos es pecado contra Dios, es rebelión, porque en el momento en el que yo lo rompo, yo digo, mi pensamiento o mis emociones valen más que la moral de Dios en esa cosa, aunque sea chiquita, ¿no? Vale más mi opinión que la de Dios. Y eso fue lo que pasó en Génesis, una rebelión completa, porque nos pareció mejor el mensaje de una serpiente y que codiciamos el fruto de Dios que el mandato de Dios, que era sencillo, no comer el fruto, prohibido, ¿no? Hoy tenemos más normas del Señor porque la ley no tiene huecos. La ley de Dios es completa, ¿no? No tiene huecos, no tiene cómo truquear. Entonces, la ley de Dios, al no tener huecos, hace que ningún mandamiento sea insignificante, que ningún mandamiento sea despreciable. Y desgraciadamente, cuando Calvino hizo esa división, hoy, 300 a 400 años casi después, la gente entiende que solo tiene que preocuparse por estudiar los mandamientos morales en el Decálogo y todos los demás mandamientos en la ley los desechan, ¿no? Porque vamos a ser honestos, eso es lo que hacen, desechan los mandamientos que no están en el decálogo, dicen que ya pasaron porque Cristo ya los cumplió, y sí los cumplió, pero Jesús mismo dijo que Él no venía a borrar la ley, ¿no? Y Él dice que quien lo ama lo obedece, ¿y cómo lo va a obedecer quien lo ama? ¿Solo a través de 10 mandamientos? Recuerden que la ley de Dios es progresiva, al igual que el capítulo que estamos leyendo, y al igual que toda la palabra de Dios es revelación progresiva, entonces de una justicia de Dios surgen 2 mandamientos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y también Jesús nos dice que como Él nos amó, ¿no? De esos 2 salen 10. Los primeros 4 se vinculan a amar a Dios sobre todas las cosas y los segundos 6 hablan sobre amar al prójimo. Y de esos 10 salen todos los demás mandamientos de la ley, todos, pero si podan el árbol y se quedan solo con los 10 mandamientos, van a empezar a relativizar, porque van a tener huecos en su toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, no matarás, ¿no? Solo dice no matarás la ley en cuanto al decálogo, ¿no? No matarás. Por eso, los judaizantes entienden mal la ley por ser muy literales, ¿no? Claro, uno, no tienen al Espíritu Santo y dos, son muy literales. Entonces, no matarás, ellos lo entienden como el acto de quitarle la vida a alguien y cualquiera diría, pues claro, eso es matar. El problema es que Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5 y Lucas 6 que matar también implica odiar a alguien. Entonces, el mandamiento tiene como que por debajo de la punta de un iceberg todo un abanico de conceptos y de normas que están relacionadas con la ley de ese propio mandamiento de no matar, ¿no? Es como un tratado.
Yo lo entiendo así como en tratados, como cuando uno estudia, por ejemplo, oftalmología, que es el estudio del ojo, la estructura del ojo, el funcionamiento del ojo, la enfermedad del ojo y el estudio de las enfermedades del ojo, el tratamiento de las enfermedades del ojo. Entonces ya no solo es el ojo como estudio, ¿no? Sino que es lo que le compete al estudio del ojo y de sus enfermedades. Bueno, pues así es la ley de Dios. Entonces la ley de Dios es no matarás, pero dentro de no matarás hay todo un tratado de qué es no matar, desde odiar a alguien con la mirada o con el pensamiento hasta realmente matarlo en lo físico. Todo eso Dios lo incluye como no matarás. El problema de dejar la ley en la división de Calvino es que borra a la gente todos los mandamientos de Dios excepto los 10 morales y le llaman a la ley de al decálogo los 10 mandamientos morales, lo cual pues ya dijimos que sí son el tronco de los demás mandamientos. Pero si usáramos esa lógica, tendríamos que borrar el decálogo y quedarnos solo con 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, que es lo que hace mucha gente que solo lee el Nuevo Testamento y lo que les conviene. Ahora, si solo lo dejáramos con 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, ¿qué es amar a Dios con todo el corazón? ¿Cómo lo hacemos? Y de ahí surge el antinomianismo aquí en Occidente, muy prevalente en el país. De ahí surge que cada quien quiere amar a Dios como quiere y cuando uno les habla de las escrituras, se enoja la gente y dice, es que yo lo amo con mi corazón, con todo mi corazón. Y uno se pone a pensar y dice, claro, pero el corazón del hombre es perverso, lleno de toda maldad. Estás amando a Dios con tu corazón, entonces lo estás amando perversamente y Dios no lo está aceptando. Entonces, ¿cómo te amo, Señor? Dios lo dijo en las escrituras. Quien me ama, me obedece. ¿Y qué vamos a obedecer? Todos los mandamientos de Dios. ¿Lo vamos a hacer de forma legalista? No, porque eso sería pisar la cruz de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guiados por el Espíritu Santo en la ley del amor, que es la ley de Cristo. Este capítulo, por ejemplo, nos recuerda que no hay excusa para la ignorancia. Si no sabemos hoy varios de los mandamientos del Señor, más nos vale comenzar a agarrar la Biblia. Miren, agarren su Biblia, agárrenla, vean. Vean qué tantas páginas son. Depende de la traducción, ¿no? Pero yo aquí tengo una NTV que a mí me gusta mucho. Son 2007 páginas de la NTV. Yo soy médico, 2007 páginas. He leído tratados de medicina más ligeros que esto. 2007 páginas es todo un tratado, un compendio. Es mucho más que muchos tratados y despreciamos la Biblia. Se nos hace poca cosa. Preferimos ver videos como el que están viendo, pero bueno, sigan viendo videos. Está bien para que se les oriente, pero no necesitan videos, ¿no? No necesitan maestros humanos. Lo que necesitan es las Escrituras y el Espíritu Santo. Como hermanos, sí hacemos videos, claro, para que crezcan, y muchos hermanos hacen sus videos. Pero si no pueden retener la información por 1 hora en un video largo o en un sermón, ¿quién va a retener 2000 páginas de las Escrituras? Y la despreciamos, ¿no? Porque compramos libros de autosuperación personal que autores, que no deberían llamarse cristianos hacen sus propios libros, como, no sé, algunos de las listas, ustedes los checarán, Andrés Speaker, Dante Gebel, Joyce Meyer, todos ellos hacen sus libros de autosuperación personal y la gente los lee porque les gusta su propia vanidad y orgullo, pero no quieren leer la Biblia, ¿no? Y la Biblia, ya vimos, tiene 2007 páginas, no es un libro de 100 páginas de ámate a ti mismo, es la palabra de Dios viva que nos enseña que la ignorancia es pecado. Entonces, si ustedes borran todos los mandamientos excepto 10, es como si borraran los 10 y se quedaran con solo 2. Y solo 2 es tener un súper hueco en lo que toda la ley de Dios dice. Por eso Dios nos dio toda la ley, para amarlo de una forma exacta como Dios nos enseña. Pero si ustedes borran mandamientos, se quedan con huecos. Y al quedarse con huecos, ¿cómo van a decidir amar a Dios? Desde su propio corazón. Y eso los va a llevar a pecar. Entonces, no hay inocencia en la ignorancia. Para Dios, ignorancia es pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirla y leer toda, desde Génesis hasta Apocalipsis 22, ya, ¿no? Y orar al Espíritu para que nos las enseñe y nos da la fuerza para obedecerla, porque quien ama a Dios lo obedece. No tiene sentido ver solo 10 mandamientos como toda la ley. Vean toda la ley de Dios, incluyendo la ley y los profetas, porque los profetas explican en el Espíritu la ley, así lo dice Jesús, la ley y los profetas. Háganlo ya para meditarlo en el Señor con todos los mandamientos. Todos enseñan de Cristo, todos nos llevan a adorar al Señor. Borrarlos, por default, los va a llevar a ignorancia. Y aquí dice en Levítico 22 que cuando peques por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Jehová, su Elohim, va a ser pecado, ¿verdad?
dice, sobre lo que no debe ser hecho, resultando así culpable. Somos culpables cada vez que hacemos algo contra Dios, aunque no supiéramos que estaba mal hecho, ¿no? Por ejemplo, Jefté. Jefté en Jueces hizo un juicio rápido, ¿no? Ahora, Jefté pudo haberse arrepentido de hacer el juicio rápido y pedirle perdón a Dios. Sí, aquí, por ejemplo, en el capítulo vemos que pudo haberlo hecho. Él tomó una decisión apresurada, que eso es algo que vamos a ver más en el capítulo 5, ¿no? Pero eh, hizo un voto que no era adecuado. Eso se ve en el capítulo 5 de Levítico en cuanto a pecado, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que Jefté no sabía que en Levítico 5 se dice que si tú pecas dando un voto apresurado, lo que tienes que hacer es un holocausto, un Levítico 5, que es un sacrificio por el pecado, por hacer un voto apresurado, y Dios te va a perdonar, siempre y cuando confesaras tu pecado, claro. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Jefté? Ir al tabernáculo en ese entonces, claro, decir, me equivoqué, juré de una forma falsa, no confié en Dios, resulta que no confié en la fuerza y en la potencia de Dios, me arrepiento, Dios me dio la victoria, ahora confieso ante Dios y ante ustedes, ante los sacerdotes y ante el pueblo, que fallé, que me perdone Dios y pedirle perdón a Dios y al pueblo, ¿no? Y Dios lo hubiera perdonado y no hubiera matado a su hija. ¿Jefté no sabía Levítico 5? ¿O Jefté sí lo sabía y aún así lo rompió? Porque se sintió muy orgulloso de no pedirle perdón a Dios. No sabemos, ¿no? Las escrituras no nos lo dicen. Pero muchas veces nosotros somos cualquiera de las dos opciones. O ignoramos que Dios dice este tipo de mandamientos y nos la pasamos sufriendo, pecando todavía más contra Dios por orgullo y vanidad de vanidades, o sabemos que se debe hacer, pero por orgullo no pedimos perdón ni a Dios ni al prójimo y no confesamos pecados. No sean así, tienen que empezar a confesar pecados. Y si ya lo hacen, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque esa es la madurez cristiana, confesar pecados ante Dios y ante el prójimo. Que como dice Pablo, no somos hipócritas, ¿no? No pecamos más para que sobreabunde la gracia, al contrario, corremos a los pies de Cristo a pedirle perdón al Señor por pecar cada día que pecamos. Sabemos que Dios ya nos perdonó una única vez, pero eso no nos excusa de no tener una relación con Dios, de pedirle perdón y al prójimo, ¿no? Lo que implica tomar nuestra cruz, vencer nuestro orgullo y seguir al Señor, ¿no? Entonces vean cómo dice, ignorancia. Vamos a analizar el léxico, ¿no? Porque es importante. ¿Qué quiere decir la palabra ignorancia? Hay muchas raíces que se van derivando de ignorancia. Por ejemplo, faltar involuntariamente, descuido o falta involuntaria, extraviarse, perderse, apartarse, tambalearse, dejarse arrebatar, cometer una equivocación, una falta involuntaria. Acá en México decimos desliz, ¿no? Mirar, vivir pendiente de, asomarse, falta involuntaria. También vean cómo de la derivación de la palabra puede ser tener una relación de una forma inadecuada, ya sea abusiva, descuido, falta involuntaria. Entonces, todas estas nos llevan a ver pecados un poco más a menos fuertes. Vean cómo aquí se hasta el final que se dice volverse loco, estar loco o hacer locuras. Entonces, la ignorancia nos puede llevar a hacer locuras, por ejemplo, ¿no? Como la de Jefté, precisamente, o la de otros personajes en las escrituras que hacen locuras, como Saúl, ¿no? Difícil es decir si sabían o no sabían. Claro, entendemos que si no se sabe es ignorancia. Si se sabe es prevaricación, y eso ya es el capítulo 5 de Levítico. Es un paso más arriba del pecado por ignorancia, ¿no? Pecar por ignorancia es, bueno, a lo mejor ustedes no conocían esto de Levítico 4, de cómo aplicarlo en el Espíritu Santo, y dicen, bueno, pues ahora que ya lo sé, a partir de hoy voy a ser diferente en Cristo y voy a empezar a amar a Cristo en toda su ley, ¿no? Por amor al Señor. La misma ley que me condenaba es ahora la que me guía a hacer obras en amor por el Señor. Ese es Pablo. Ahora, si ya lo sabían, pero aún así no lo quieren hacer, esa persona peca por prevaricación y ese pecado es el pecado imperdonable, porque ya sabiendo quién es Dios y el Espíritu, pecar contra Él y contra su justicia es una burla completa contra el Señor. En cierta forma nos remonta a Génesis, ¿no? Porque Satanás ya sabía la palabra de Dios, la justicia de Dios, y hace caer a la humanidad en tentación, pero a la vez nosotros abrazamos nuestro propio pecado. Pero ustedes ven que Dios no le ofrece salvación a Satanás ni a los demonios, ¿no? A nosotros, hijos del pecado, sí, a los que Dios preeligió como humanos, pero a los demonios no. Entonces, por default, los demonios ya tienen un pecado imperdonable, ¿no? No porque Dios no los pudiera perdonar si quisiera, sino porque ellos conocían de primera mano al Señor antes que nosotros, ¿no? Ellos tuvieron más tiempo porque existían antes que nosotros y ellos estaban en ese contacto directo. Ellos tenían más contacto con el Señor. Lo vemos, por ejemplo, a Satanás, ¿no? Subiendo con Dios para pedir, tentar a Job o pidiendo a Pedro. Entonces,
tener ese contacto con la gloria de Dios que nosotros no podemos hacer de forma directa con el Padre en el sentido físico. Algunas personas sí, que el Espíritu lo permitió y lo quiso, como Ezequiel o Isaías, pero nosotros en este momento no. Hace que los demonios sean más culpables y que hayan pecado de prevaricación, o sea, que sabiendo de la gloria de Dios, aún así, hayan hecho el mismo pecado que nosotros, ¿no? Por eso, entendemos que el pecado imperdonable es más prevaricar, o sea, ya conocer las Escrituras y aún así usarlas para pecar contra Dios, incluyendo ignorancia, ¿eh? Porque vean, por ejemplo, si alguien sabe las Escrituras y ya las ha leído porque fue a un seminario, porque se las enseñaron en la familia, porque lleva 20 años en una iglesia antinomianista o las ha escuchado en los videos de YouTube o porque iba a la misa católica, lo que sea, pero que haya escuchado las Escrituras gran parte de su vida o muchos años y no las aplica, o habiéndolas escuchado hace lo contrario que dicen las Escrituras, o enseña que hay que borrarle cosas a las Escrituras, como decir: "Solo 10 mandamientos morales sirven", eso es peligroso, eso entra en prevaricación, porque es enseñar que hay que ser ignorantes en Dios, ya habiendo conocido de primera mano todos los mandamientos de Dios, y eso llevaría a pecar a una persona si se le enseña mal, ¿no? Entonces, mediten esto con el Espíritu hoy en sus casas y órenlo con las Escrituras, pero aquí damos exegética, ¿no? Y no van a encontrar un solo versículo donde Cristo diga que sus mandamientos ya fueron borrados, ¿no? Porque son los mandamientos de Dios, no son los nuestros. Recuerda la fórmula de Levítico, ¿no? Jehová dijo a Moisés, o la fórmula profética: "Esto dice el Señor", no lo digo yo, ni lo dice un teólogo, lo dice Dios. Es muy distinto el peso que tiene, ¿no? Vean cómo aquí dice el análisis del pasaje en cuanto a comparativas. Vean cómo cuando nosotros analizamos la palabra ignorancia, vean la comparación entre las versiones. No está solo en mi versión, en mi NTV, ¿no? Está en todas las versiones, la que más les guste leer, ¿no? Y que sea canónica, claro, pero está tanto en la muy amada y a veces idolatrada Reina Valera 60 y también está en la NTV, ¿no? Cualquier versión es buena, su Valera o su NTV o su LBLA, ¿no? Su NBI. Lo importante es leerla y obedecerla, ¿no? Y que sea canónica, claro, que no tenga apócrifos, pero aquí en mi NTV dice lo mismo que estamos leyendo en la textual, ¿no? Vean cómo aquí dice la LBLA, la textual, la NTV dicen: "Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable". La LBLA dice: "Cuando es un jefe el que peca inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable". Entonces, cualquiera de las cosas, no hay excusa, fallamos contra Dios. También, por ejemplo, la RBA, la actualizada, dice: "Si un dirigente peca y transgrede por inadvertencia alguno de los mandamientos de Jehová, su Dios, respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable". Entonces, se entiende como transgresión también la ignorancia. Vean, y no es cuestión de una sola versión. Todas las versiones dicen que si uno peca por ignorancia, es transgresión contra Dios o rebelión y pecado. Entonces, más nos vale tomar nuestras escrituras y empezar a meditarlas y obedecerlas en el Señor, ¿no? Por amor y por misericordia y justicia del reino de Dios, guiados por el Espíritu Santo, no de forma legalista. Seguimos, dice: "Tan pronto sea conocido el pecado que cometió", en el versículo 23, "presentará como ofrenda suya un macho cabrío sin defecto". Entonces, dice: "Tan pronto sea conocido". Si ustedes no sabían que esto era pecado, por ejemplo, la ignorancia, es pecado, ¿no? Es pecado. O sea, cada vez que no leemos las Escrituras, pensemos en las personas que no leen ningún día de la semana sus Escrituras y solo llegan los domingos al culto, o también en las personas que están en el mundo, ¿no? Que nunca leen las Escrituras. No solo es como que Dios nos esté invitando a recomendarnos leer las Escrituras, ¿no? Ese es el pensamiento arminiano y por eso también el arminianismo es fallido, ¿no? Porque Dios no solo nos da la oportunidad de creer, Dios toma de quien ha querido y Él es el dueño de las vasijas de barro. Él eligió unos para salvación y otros para condenación, y eso es Nuevo Testamento, pero bueno. Cada día que no leemos las Escrituras es también pecar contra Dios por ignorancia. Uno, porque Dios dice que meditemos sus estatutos de día y de noche. Entonces, cada vez que no lo hacemos es fallarle un mandamiento de Dios, que no estamos meditando sus escrituras, ¿no? Otra, estamos pecando por ignorancia, porque al no meditarlas no las conocemos o no las dominamos, y al no dominarlas no las obedecemos. Entonces, no leer la Biblia implica tanto desobedecer el no leer o meditar las escrituras del Señor de día y de noche, ni enseñarlas, como a la vez
tener ignorancia, porque si no se leen, no se dominan, ¿no? Entonces, el Espíritu nos lleva en la fe a amar las Escrituras. Él nos ha cambiado el corazón, tanto un corazón de carne, como un corazón renovado y receptivo, como un corazón trasplantado en las enseñanzas de Ezequiel o en Jeremías. Él metió su ley en nuestro corazón y mentes, en el de Jeremías 31. Entonces, no hay excusa para pecar contra Dios. Por eso Romanos 2 dice, no hay excusa, ¿no? Todos tienen la revelación general en cuanto a las personas del mundo y ven que el sol sale y se pone y saben que existe Dios, no lo quieren aceptar, ese es su pecado. Y nosotros tenemos la revelación especial. Quien escucha la revelación especial y ni aun así quiere estudiarla e ignora gran parte de esto, no solo es que su relación con Dios está fría o que está alejado del Señor, ¿no? No, también está pecando contra Dios. Cada día que uno no lee las Escrituras, uno peca directamente contra 2 y más mandamientos del Señor, comenzando ahí sí por el primer mandamiento del decálogo, ¿no? Porque uno está teniendo dioses ajenos delante de Jehová cuando uno dice, me gusta más ver una serie o escuchar una canción o ver una red social que leer las Escrituras del Señor y meditar en el Espíritu Santo y orar, ¿no? Entonces, porque para orar entendemos que se hace con las propias Escrituras. Vean cómo es pecado, gran cosa que hacemos en el día a día, y ni siquiera estamos hablando de sacrificar un animal en lo externo, estamos hablando de cómo este capítulo nos enseña como cristianos, en la ley de Cristo, a cómo amarlo más y ya no desobedecerlo, ¿no? Pero bueno, dice, tan pronto sea conocido. Entonces, tan pronto nos demos cuenta que pecamos contra Dios por ignorancia, hay que irle a pedir perdón, tan pronto. No postergarlo, no decir, ya me di cuenta hoy, pero hasta que llegue a mi casa voy a orar con Dios, o me di cuenta hoy, pero el domingo que vaya a la iglesia, pues voy a pedirle perdón a Dios. Está diciendo, tan pronto sea conocido las Escrituras. Entonces no tenemos excusa. ¿Qué tal si mañana morimos, no? ¿Qué preferiríamos? ¿Tener una relación bonita con Dios gracias a que Él nos ha salvado y rescatado, habiendo pedido perdón por nuestros pecados? ¿O si Cristo viene justo ahora, qué preferimos? ¿Estar en relación con Dios de forma adecuada porque le acabamos de pedir perdón por cualquier pecado que hayamos cometido en Cristo? Claro, el perdón en Cristo, o ir guardando nuestros pecados y que venga Cristo y nos encuentre de una forma inadecuada. El Hijo de Dios entiende que Jesús vuelve probablemente ahorita, o en el siguiente segundo, o en el siguiente segundo de este mismo día. Más nos vale ser como las vírgenes que tienen aceite listas, que el aceite es el Espíritu Santo, listas para adorar al Señor y recibirlo, ¿no? Entonces, así somos los cristianos. Yo sé que así somos porque así dice las Escrituras. Tienen que, tan pronto se den cuenta de que han fallado en algo contra Dios, pedirle perdón, porque ya no pecamos más para que sobreabunde la gracia. Y aquí dice el versículo, presentará como ofrenda suya un macho cabrío sin defecto. Entendemos que eso ya está en Cristo, y apoyando su mano sobre la cabeza del macho cabrío, que de eso decíamos que era el intercambio de vida por vida, en este caso en Levítico 4, poniendo la mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto en presencia de Jehová, en el otro lugar santísimo, en el altar del holocausto, es ofrenda por el pecado. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre. Aquí ya volvemos al sacerdote, estaba una persona que no era sacerdote, pero era importante, era un jefe. Ese es el pecador en este segundo caso, ¿no? En el primer caso del capítulo, el pecador era el sacerdote. En el segundo caso ya es un jefe. Y ahora el sacerdote ya solo va a ser desde la aspersión de la sangre en adelante, porque ahora el sacerdote no es el pecador, sino el intercesor, que ese es Cristo. No, Cristo no pecó, pero intercedió por nosotros. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Versículo 25 dice, y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar del holocausto. Dejará consumir sobre el altar toda su grasa, así como quemó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces ya decíamos en videos pasados que esto se refiere a poner la sangre en los cuernos donde se está teniendo especial contacto con los cuernos para no contaminarlos o descontaminarlos, o mejor dicho, purificarlos del pecado en este caso, y el resto al pie del altar, entendiendo que se está haciendo como un intercambio sustitutivo de una vida por otra en cuanto al pecado, y dejar consumir la grasa, pues lo más deseable del animal, así como la grasa del sacrificio de ofrendas de paz. Es decir, se hacía un holocausto, una ofrenda de paz y una ofrenda por el pecado en Levítico 4, 3 sacrificios. De esta manera el sacerdote ofrecerá expiación por el pecado de aquel y será liberado, ¿no? Es lo que hizo Cristo, sí, en la cruz. Entendemos que es como un día de la expiación, pero a la vez
cada día se hacían estos sacrificios. Entonces, para entender qué hizo Cristo en el día de la expiación, ya no se dan datos específicos en Levítico 16 sobre cada uno de los sacrificios que se hacían, porque el Hijo de Dios ya tenía que dominar todos los capítulos previos donde sí se dan los detalles de cada sacrificio, y lo cual me vincula a la enseñanza que estábamos diciendo hace rato. Si ustedes solo leen Levítico 16 y lo vinculan a la cruz y a la cena del Señor y toda la pasión de Cristo, van a tener una imagen muy general, pero se van a empezar a imaginar ustedes muchas cosas de lo que creen que implicaba cada uno de los sacrificios, o lo que la mayor parte de la gente hace, ven como un solo sacrificio, como una masa de solo una unidad de sacrificio, y es lo que cumplió Cristo. Pero déjenme decirles que no. Cristo hizo sacrificios muy específicos, cumpliéndolos todos en uno en ese día. Así es la ley de Dios. Si nosotros leemos solo los 10 mandamientos, por ejemplo, van a tener muchos huecos y van a empezarse a imaginar cómo deben hacerlos. Y lo más triste es que Dios ya nos dio una palabra tan específica y precisa que la desaprovechamos, ¿no? Y queremos llenar todos esos huecos con nuestra imaginación. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a pecar contra Dios por ignorancia. En lugar de tomar cada uno de los mandamientos que van siendo específicos de cada uno de los 10, de cada uno de los 2 más importantes, y hacer lo que Dios nos dice en el Espíritu Santo por amor. Entendemos que estamos en la era del Espíritu Santo. Y cuando se hacía todo el sacrificio en el orden que Dios dijo, con los medios que Dios dijo, vemos que dice de esta manera que el pecador será liberado. Entonces, Cristo cumplió la ley en todo y de esa manera nos libró del pecado y de su condenación, que es la muerte, y nos entregó al Padre, ¿no? Somos coherederos con Cristo, porque Cristo cumplió todo al pie de la letra. Entonces, ¿nosotros lo vamos a cumplir al pie de la letra? No, no porque no queramos, sí queremos hacerlo como cristianos. Ahora Romanos 7 y también los salmos, el Salmo 119 lo dice, nos deleitamos en la ley del Señor, pero nos falla todavía nuestra decisión, nuestra carne, entendiéndolo como nuestra alma y nuestro cuerpo todavía nos falla, ¿no? O sea, nuestra mente todavía a veces piensa pecado, nuestras manos todavía a veces hacen pecado, ¿no? No somos griegos como para pensar que el alma es bueno y el cuerpo es malo, no, todos nosotros somos malos y aún así Cristo nos ha lavado y nos ha hecho nacer de nuevo, ya no somos hijos del pecado, pero tenemos estragos de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, lo bueno es que por la gracia de Dios en Cristo fuimos liberados porque Él sí cumplió de forma perfecta todos estos mandatos del Señor, solo que los cumplió sobre sí mismo. Entonces, en la cruz Él está siendo el medio, el juez, el jurado, porque Él está dando su vida, Él está haciendo todos los medios para cumplirlo de forma perfecta. Pero Dios nos dice que como cristianos lo intentamos, lo debemos intentar y el Espíritu nos da las fuerzas. Para Dios no hay imposibles, que en nuestras fuerzas no podríamos, pero teniendo a Cristo y el Espíritu y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, implica que seamos valientes porque la valentía nos la da Dios, fuertes y valientes como Josué porque la valentía se la dio el Espíritu, así también a nosotros, como para obedecer al Señor. Tenemos que intentarlo y nos deleitamos en hacerlo. Y si alguno en el versículo 27 dice, del pueblo de la tierra peca por ignorancia, aquí ya es otro grupo de personas, ¿no? Ya no es el sacerdote o el jefe, sino que es alguno del pueblo de la tierra, o sea, alguna de las personas comunes, ¿no? Menos tiempo para meditar en la palabra de Dios, menos dinero, porque tenían que trabajar más para obtener menos. Pero aún así esas personas también pecaban. Entonces, Dios no hace distinción de clases, ¿no? Tanto el rico como el pobre pecaban, y tanto el rico como el pobre pueden obtener la salvación de Dios si es que fueron preelegidos por el Padre, lavados por el Hijo y bautizados con el Espíritu. En Cristo está la salvación del Señor para todos, no importa el estado socioeconómico. Claro, Dios nos enseña que el rico es más difícil que se arrepiente en el Señor porque tiene un fuerte ídolo aquí en este mundo. Y también nos enseña las Escrituras que la riqueza es el origen de todo pecado, pero en el sentido en el que la riqueza es una de las puntas del iceberg más evidentes y fuertes de toda la prevaricación que hay debajo de ese ídolo, ¿no? Entonces, debajo del ídolo de riqueza puede haber maltrato contra los pobres, maltrato contra los indefensos, engaño, mentira, asesinato, corrupción. Entonces, por eso es que la riqueza puede ser el origen de todos los males, en el sentido en el que debajo de ese pecado y de ese ídolo hay mucho trasfondo de pecado, es como una prevaricación fuerte, ¿no? No es que, sea el pecado imperdonable o el único pecado, ¿no? Pero entendemos que reúne muchos pecados fuertes también, ¿no? El tener un ídolo con el dinero. Pero aún así, aquí Dios nos está diciendo, hasta el pueblo de la tierra, que tenía menos, recursos
que los jefes o que los sacerdotes en cuanto al tiempo, ya sea el tiempo de los sacerdotes o los recursos de los jefes, el pueblo de la tierra que era pobre en relación con ellos, no tenía excusa por ser de menos recursos y no se le contaba su ignorancia como inocencia, ¿no? Entonces, a veces en nuestra sociedad, y sobre todo acá en Occidente, es muy común que las personas que con menos recursos en general piensen que por su situación económica débil, Dios los perdona más fácilmente que a un rico, ¿no? Y a veces vemos nosotros a las personas de estratos socioeconómicos elevados y decimos, ellos son malos, ¿no? Y nos da la sensación de que nosotros somos buenos, y no es cierto. Dios dice aquí, tanto ricos como pobres, pecamos por ignorancia. Entonces no hay excusa, ¿no? Dice, haciendo lo que no debe ser hecho contra alguno de los mandamientos de Jehová, se repite la fórmula, resultando así culpable. Entonces, por ejemplo, hay excusa para decir, es que yo no puedo comprar una Biblia. Sabemos que hay situaciones en las que sí es difícil, ¿no? Pero sabemos que la mayoría de las veces es una excusa para así comprarnos nuestros placeres de la vida, ropa, comida, bebida, muchas adicciones y no comprar la palabra de Dios, y lo sabemos, así se procrastina mucho en México, ¿no? En México es muy usual que la gente se ponga una bandera de excusa de pobreza para decir que no puede, obtener recursos para estudiar, por ejemplo, a Dios, y en general muchas cosas, ¿no? Pero hablando de Dios. Pero sí pueden comprar un refresco, o un cigarro, o alcohol, ¿no? O un boleto para un partido, o a veces se obtienen de forma ilícita, y el plagio no es bueno, ¿no? También a veces, la gente se engaña diciendo que el fin justifica los medios y obtienen, los recursos de forma ilícita, o sea, eh, sin pagar los derechos de autor, y eso no está bien. No, no está bien. Entonces, aquí dice Dios que la ignorancia es pecado. El que tiene menos recursos está libre de pecado porque no podía tener ni el tiempo ni el dinero del sacerdote ni del jefe para estudiar a Dios. No. ¿Por qué? Porque los sacerdotes le tenían que enseñar al pueblo las escrituras cada sábado en la congregación, en la asamblea. Y todos tenían que enseñárselo en sus casas a sus hijos y en sus entornos a sus familias. Entonces, era toda la nación para el Señor. Hoy podríamos decir, bueno, pues es que hoy no toda la nación es del Señor. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, pero si está en nuestras posibilidades tener una Biblia, tienen que abrirla y leerla. Solo la Biblia es suficiente con el Espíritu Santo. Pónganse a meditar en qué gastan más que en la palabra de Dios. Y muchos de ustedes, así como yo, se darán cuenta, y yo me di cuenta, que ponemos muchas excusas para no adorar a Dios y le terminamos robando a Dios, como Dios dice en las Escrituras. Y no, no lo estoy diciendo en el sentido de como lo dicen los falsos maestros ladrones que quitan dinero solo por decir que le deben a Dios las personas y que son herejes de la prosperidad. No, no, no. Lo estoy diciendo en el sentido real que dicen los libros proféticos de los 12, por ejemplo, que Dios dice que le hemos robado, ¿no? Y sí le hemos robado. Le robamos tiempo al Señor, le robamos amor al Señor, le robamos dinero al Señor. Sí lo hacemos. Entonces, tenemos que pensar en el reino de Dios, su juicio y su justicia, ¿no? Ayudemos a los pobres, en otras palabras, a los huérfanos, a los necesitados, a toda persona que podamos apoyar, tanto con la palabra de Dios y su enseñanza y discipulado y evangelismo, como con dinero de verdad o comida, porque es como dice Santiago. Está muy mal ver a la gente pobre y decir, bueno, voy a orar por ella y no ayudarla en nada, ¿no? O que alguien nos pida algo para comer y no le demos nada. Al contrario, debemos ayudarlos literalmente con comida o con dinero, ¿no? Y acá también nos ponemos mucho la excusa de decir, bueno, es que quién sabe en qué se gaste la persona el dinero. Siguen siendo excusas para seguirle robando a Dios, porque ese dinero no termina en comprar una Biblia o libros para estudiar teología bíblica, ¿o sí? Usualmente terminan en redes sociales o en streaming o en un lujito que nos queremos dar, en un helado, en un refresco, ¿no? En una ida al cine. No terminan en estudiar la palabra de Dios. Entonces, no nos hagamos tontos, ¿no? Todos pecamos por ignorancia contra el Señor y no hay excusa. Y si sabemos que hay personas que no pueden acceder a la palabra de Dios, ¿por qué no hacemos misiones para regalárselos, no? ¿Por qué no hacemos fondos como iglesia para regalarles Biblias y para enseñárselas o para discipularlos, no? Pero nos gastamos mucho tiempo pensando en qué canción tocar el domingo o cómo hacer un organigrama para el 10 de mayo, en lugar de empezarle a dar el tiempo para el Señor, ¿no? Y para su pueblo. Pero bueno, no hay excusa por la ignorancia, dice la palabra de Dios.
y menciona, tan pronto sea conocido el pecado que cometió, traerá una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió. Entonces, vean qué tan bueno es Dios, que aquí disminuye un poco la exigencia en cuanto al dinero y a la disponibilidad del animal que iba a ser ofrecido, permite traer una hembra. Entonces, cuando aquí hace el cambio de macho por hembra, es que era más fácil obtenerlas, ¿no? Y sabemos que un macho podía valer más dinero, eran más valiosos en la antigüedad, entonces una hembra era más fácil de obtenerse, por lo tanto, Dios es tan bueno que permite traer hasta una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió. Entonces, luego a veces también en nuestra cultura creemos que tenemos que tener mucho dinero, mucho tiempo, mucho conocimiento para poder adorar a Dios bien. Y no es cierto, o sea, Dios nos está diciendo aquí en sus escrituras que Él es bueno y misericordioso y con lo que tenemos, sea poco o mucho, debemos adorar al Señor. Ahí entendemos, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Y a veces lo entendemos claro en escatología en los últimos días y en entrar al reino de Dios para adorarlo por siempre, pero también entendemos que Dios es tan bueno y misericordioso que esa enseñanza aplica para acá, en la tierra, ¿no? Entonces, no tienen que tener una maestría de teología, no tienen que tener un seminario, no tienen que tener años de experiencia en un pastorado o de enseñanza, no tienen que ser los más populares, los más guapos o bonitas de su congregación, o los más doctos, o los más jóvenes, o los más grandes, o los más fuertes, no tienen que tener todo lo que el mundo nos satura que tenemos que tener en vanidad de vanidades, sino solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es lo único que necesitamos para amar al Señor y obedecerlo. Nuestro propósito en la vida es obedecer al Señor y amarlo por los siglos de los siglos. Entonces, para eso necesitan al Espíritu Santo los que fuimos preelegidos por Él y lavados con la sangre de Cristo y las Escrituras que ya tenemos, gracias al Señor. Eso es lo que tenemos que tener. Entonces, muchas veces ponemos excusas, pero recuerden lo que vimos. Tan pronto conozcan esto, pónganse las pilas en adorar al Señor en espíritu y verdad. En espíritu es en el Espíritu Santo y en verdad es en las Escrituras. No es un nombre como para adornar una banda y tampoco es un nombre como para una taza inspiracional o como para un eslogan de una iglesia hereje antinomianista. No, en espíritu y verdad es en Espíritu Santo y en verdad que es las Escrituras. Es un pareado. En espíritu y verdad es en sangre y aceite, por ejemplo, de las Escrituras, o en agua y aceite, y se refiere al Espíritu Santo y a Cristo. Eso es a lo que se refiere. Entonces, para adorar al Señor necesitamos al Espíritu Santo y el verbo, que son las Escrituras, para obedecerlo, ¿no? Eso es muy difícil de obtenerse hoy en día. Es muy difícil obtener una Biblia hoy en día aquí en nuestro contexto de Occidente. Está en las tiendas, las regalan o las regalamos, ¿no? Está en las pantallas, en los medios de comunicación. Podemos ir a una iglesia y nos la van a regalar o podemos comprarla a un precio bajo. Podemos enseñarse a nuestros amigos. ¿Es muy difícil obtener una Biblia hoy en día en siglo XXI? No. Lo difícil es que corazones necios y duros entre esta enseñanza, porque esta enseñanza es la palabra de Dios. Entonces es lo difícil. Sin el Espíritu Santo, lo que estábamos ciegos y sordos y no podíamos entender esto, porque esto significa morir a mi orgullo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Significa tomar mi valioso tiempo libre para leer las Escrituras y pasar tiempo con el Señor y obedecerlo. Por eso nos duele, por eso no queremos ver más que 10 mandamientos que llenamos con lo que nosotros entendemos de los 10 mandamientos y no queremos ver lo que toda la ley dice de Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que mejorar, o si ya lo están haciendo, gracias a Dios, sigan así y enséñenselo a los demás, ¿no? Y para terminar la enseñanza de hoy, veremos que dice en el versículo 29, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, degollará a la víctima por el pecado en el lugar del holocausto. Misma fórmula. Entonces, ¿quién degollaba el animal? El mismo pecador, como hemos visto en los capítulos pasados. Entonces, era una cosa personal, ponernos los pantalones, como se dice acá en México, ser valientes en el espíritu y pedirle perdón a Dios, aceptar la culpa por nuestros pecados, ¿no? Ponernos los pantalones, no querer pedirle perdón a Dios y confesar pecados y que además nos libre de las consecuencias de nuestros propios pecados como si no hubiéramos hecho nada contra Dios y contra el prójimo, ¿no? Sino que tenemos que ser valientes y decir, confieso mis pecados ante Dios y ante el prójimo, y si hay consecuencias de mi pecado, pues hay que vivirlas porque fallamos contra Dios. Y el sacerdote, en el versículo 30 dice, tomará de la sangre de ella con su dedo, la pondrá en los cuernos del altar del holocausto, y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grasa
como es removida la grasa de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como olor que apacigua a Jehová. La misma fórmula que en el capítulo pasado. Entonces, Dios cambió la fórmula de lo que se tenía que hacer para el sacerdote, para el jefe y para el habitante del pueblo de la tierra. No, es el mismo proceso. Cambió los medios, pero es el mismo proceso. Y los cambió en misericordia de acuerdo al tiempo, al dinero o a la ausencia de tiempo o dinero que podía llegar a tener el ofrendador. Entonces, no hay excusa, ¿no? No hay excusa. Pueden estudiar y obedecer a Dios con una Biblia como esta, o con una Biblia tallada en oro, o con una Biblia chiquita, o con una Biblia desgastada, o con una Biblia NTV, con una Biblia de las Américas, con una Biblia Reina Valera, con la que tengan que sea canónica de 66 libros sin apócrifos, pero el punto es que la obedezcan por amor al Señor en el Espíritu Santo, no de forma legalista y tampoco que le borren como los antinomianistas, sino que la obedezcan en el Espíritu Santo. Eso es lo que importa, y dejar de ponernos excusas de que si tan solo yo tuviera más conocimiento, más edad, si tuviera una mejor Biblia, las que tenemos no las leíamos ni las obedecíamos. ¿Qué les hace pensar que porque tengan una Biblia rosa o amarilla o negra o de piel o azul van a obedecer a Dios? ¿No? Eso es vanidad de vanidades. Pero con Cristo vemos que lo que importa es la palabra de Dios, ¿no? Nuestro Señor escribió en tierra en Juan 8. Igual es otro debate fuerte, ¿no? Pero el editor en jefe es el Espíritu. ¿Lo dejó o no dejó Juan 8 en las Escrituras? Sí las dejó. Bueno, pues entonces hay que estudiar Juan 8, ¿no? Y dejar atrás todos los debates tontos de léxico y histórico de que si Juan 8 pertenece o no a las Escrituras. Lo dejó, y además nos enseña mucho Juan 8 de Cristo como yo soy. Entonces, Jesús en Juan 8 escribe en la tierra. ¿Por qué somos tan tontos o insensatos, como dice Pablo, ¿no? Para adornar el verbo, para creer que hasta que tengamos cierto estatus, cierta ordenanza, como mal enseñan los presbiterianos, o cierta membresía, como mal enseñan e idolatran los bautistas, o cierto dinero o estatus socioeconómico, como se da en las antinomianistas. ¿Por qué enseñamos eso si nuestro Señor escribía en la tierra la palabra de Dios, ¿no? Nació en un pesebre la palabra de Dios. No nació en una camioneta de lujo, tampoco en una membresía idolatrada, tampoco nació en un seminario reformado, ¿no? Nuestro Señor nació en un pesebre. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Y este es un mensaje bonito porque sea donde sea que estén, si tienen una Biblia en su celular o como sea, canónica, con el Espíritu Santo, oren y empiecen a meditarlo, síganla meditando y obedeciéndola en el Señor, que es lo que importa, ¿no? Guiados por el Espíritu. Eso es lo que importa. Dice, para terminar, el sacerdote hará expiación a favor de él y le será perdonada. Entonces, tanto los sacerdotes como los jefes, como las personas comunes del pueblo tenían que ofrecer su sacrificio por el pecado, y si lo hacían como Dios decía, iban a ser perdonados. Entonces, Cristo es salvación para ricos y para pobres, para mujeres y para hombres, para judíos y para gentiles. Para todo el que sea hijo de Dios, como nosotros, hay salvación. Pero para el que no, ni con mucho dinero, ni con mucha austeridad, se va a ganar el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ahí es donde entendemos, por ejemplo, que la riqueza material no está peleada con el reino de Dios. Al contrario, muchas personas con recursos han servido en el reino de Dios con mucha fidelidad y de una forma muy hermosa en el reino de Dios. Recuerden a las mujeres en el ministerio de Cristo, o piensen, ¿no?, en todas las personas que donan precisamente recursos o para misiones. Es decir, eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, una persona sin recursos no podría dar ese recurso para que se done, pero a lo mejor alguien que sí tiene, sí, ¿no? Entonces, el reino de Dios implica que haya personas tanto ricas como pobres, y todas juntas adorando al Señor, ¿no? Nos duele en el orgullo, usualmente, que Dios acepte otras personas que no sean de nuestra condición. Y eso está mal, porque seríamos como el hermano del hijo pródigo, ¿no? O como Jonás. Entonces, porque tenemos que ser como Cristo. Él nos enseña a amar a nuestros enemigos, a amar al prójimo. Así que Pablo dice, ¿no? Ya no hay condiciones o estatus en el reino de Dios. No hay ricos ni pobres, no hay judíos ni gentiles, hombres ni mujeres, esclavos ni libres, sino que todos somos un pueblo en Cristo. Amén. Versículo 32. Y si trae un cordero como su víctima por el pecado, aproximará una hembra sin defecto. Entonces, vean, Dios da todavía otra opción para las personas sin tantos recursos. Y si trae un cordero como su víctima por el pecado, aproximará a una hembra sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza de la ofrenda del pecado, la degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, y tomará el sacerdote con sus dedos de la sangre de la víctima expiatoria,
y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Y quitará toda su grasa, tal como es quitada la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como sacrificio digno a Jehová. El sacerdote ofrecerá así expiación por tal persona por el pecado cometido, y le será perdonado. Entonces vean cómo Dios es tan bueno que con las otras personas, con el sacerdote le da solo una opción de medios externos para el sacrificio, con el jefe también le da solo una opción, tiene que ser un macho sin defecto, vean, macho cabrío sin defecto, pero con la persona que no tenía tantos recursos, Dios da 2 opciones. Puede ser hembra y además vean cómo puede ser un cordero, aquí lo vimos, o puede ser una cabra. Entonces Dios es bueno. Dios es bueno. Dios piensa en todos, piensa en las necesidades del pobre, piensa en nosotros, ¿no? Porque nos pensó desde antes de la creación, ¿no? Y eso hace que veamos a un Dios misericordioso, a un Dios que nos cuida en providencia, a un Dios fiel, tan bueno que dio su vida por sus amigos, ¿no? No hay alguien más bueno que alguien que da la vida por sus amigos, o tan bueno que dio a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Dios es bueno, ¿no? Nosotros somos los malos. Pero Dios es tan bueno que hasta piensa en estos detalles para las personas que no tenían tantos recursos. Ese es el corazón de nuestro Dios, un Dios que es lleno de gracia, misericordia y de justicia y de verdad. Y Él ha pensado en nosotros, recuerden el sermón del monte, bienaventurados los pobres porque serán saciados. Nosotros éramos los pobres de espíritu. Eso es lo que enfatiza más Mateo en Mateo 5 que Lucas en Lucas 6, ¿no? Era, un concepto espiritual, el de las bienaventuranzas, que se empata con el fruto del espíritu, cada bienaventuranza, porque cada bienaventuranza era lo que nos faltaba, y cada parte del fruto del espíritu es lo que llena eso que nos faltaba. Entonces, la promesa fue cumplida por Cristo al bautizarnos con su Espíritu Santo como promesa cumplida del Padre. Entonces, bienaventurados los pobres porque serán saciados, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y la pobreza no se trataba de dinero, se trataba de que estábamos ciegos y sordos y que estábamos encaminados a un infierno. Entonces, ahora somos ricos, tenemos el Espíritu Santo y las Escrituras. Obedezcamos al Señor, meditémoslas, rumiémoslas de día y de noche, enseñémoselas a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, ¿no? Discipulemos y sobre todo obedezcamos la palabra de Dios para amarlo y ya no seguir pecando por ignorancia. Oraremos por ustedes y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.